sea, es como, no Ahora, sé, como... en esto me lo está haciendo ver él y estoy con él, me convenció. ¿Sabes por qué? Porque así como nosotros discutimos y nos enojamos con los termos del fútbol, que no hablan de otra cosa, también tendríamos que decir que si te metes en un mundo filosófico y no sabes quién es Messi, también estás entrando en una especie de En un termo, termitud. claro. No, porque analizá, explicá el doctor. El doctor necesita 6 horas por día para estudiar. ¿Sí? Más, 8. O más, 8. Porque él tiene que mantener su nivel de intelectualidad. Vive en otro mundo. Está bien, Vive pero en lee otro el diario, mundo. No tiene por qué pero pará, lee conocer a el diario. Messi. ¿Cómo no va a pero conocer pará. a Messi? No, ¿quién es pero Messi? pará, Pero no, pero no pasa para por... el señor. ¿Cómo, pero tronco? no, ¿Cómo, tronco? ¿Quién es Messi? No, pero ¿cómo Para ese quién es señor, Messi, para tronco? Mario Caimi Pero es no Messi. sabe, pero para él no es nadie. No, pero- O sea, vamos a discutir lo filosófico. No es. Para él Messi no es. No lee diarios, no lee diarios, Caimi, no lee lee diarios, quizás. Entonces está fuera del mundo. No, Está fuera, sí. ¿cómo? Pero, Está ¿quién? en su mundo, No, en su mundo térmico. Eso es Sí, es un mundo discriminar a la no, persona. Bueno, como vos lo hacés con muchos periodistas deportivos. Porque Que pensás son todos termos, sí. yo digo que existen. ¿Quién es Messi? Messi es el deportista que más gana en el mundo, en el deporte más popular del mundo, da la casualidad que es argentino. Si este hombre, Mario Caimi, un filósofo importantísimo, no lee el diario donde Messi aparece en cualquier ¿Pero por sección, qué tiene en que cualquier, leer en la el policial, en interés general, en espectáculo. Si ¿Pero no por lee qué es un tiene que tipo leer el termo. diario? No. Todo bien, súper inteligente, termo. No, intelectual. Intelectual termo. No, No, puede no es termo. saber lo que pasa en el mundo. ¿Por Perdón, qué? bueno. Pero ¿quién dice que No, vos tenés que saber lo que pasa en el mundo? entonces no le pidas a los periodistas deportivos, yo me incluyo, Tiene razón, que sepamos de filosofía, que Tiene somos razón. todos boludos. Yo no- ¿Qué Tiene razón. sabe el 4 de ¿Quién Platense le y no sabe pide? quién es Tiene razón, Kant? Y tiene flaco, razón. sé quién es ese 4 de Tiene Platense. razón, pide No, es eso? un buen Tiene razón, argumento. es un buen argumento, profe. Señala con la mano derecha. es un buen yo argumento sé. el de- Te está el de agachando al vuelo. ¿Cómo ¿no? está Es un agachando? un buen argumento. No, es un buen no, no. argumento. Sigamos, Uno puede acordar, pero no, pero- sigamos, porque- Sería, si A, entonces, ¿qué aplicó? No, ¿Qué ¿qué A? aplicó? ¿Qué aplicó? ¿Qué aplicó? Un Y ahí, tolerance. en realidad, Un más allá de ponens. la estructura lógica del argumento, ahí lo que hizo fue una buena analogía. Sí, o sea, claro, brillante. que no, En serio, ¿eh? por el absurdo, vos atacaste por el Ya absurdo, dijiste, está. no me podés criticar a mí. Viste que me por lo retiré mismo que- rápidamente porque nos iba a agachar. Yo No, me retiré. te retiraste ¿Sabes No, por qué me te retiré, me retiraste? retiré. Porque Pinzón aprovechó y señaló para este lado cuando Va por el que para habló del periodismo y la filosofía venía del lado lo- derecho. lo sumo a él ¿entendés? también. O sea, entonces vos dijiste, no está- uy, Pinzón le está pegando a Tronco, No, Querubín. vos empezaste a decir... No, yo te pegué a el vos. boludo. No, Sí, yo sí, no te bien, pegué a vos Pinzón, porque... te lo está echando a Tronco. Vamos, Pinzón, pegale. Yo te pegué a Y vos. vos zafa, el conductor zafa, listo, vamos otro Que yo le tema. pegué a él porque- Hiciste eso, Alejandro. Yo te pegué a vos porque No. dijiste quién es Messi. Entonces yo quise Pero para explicarlo. el señor, ¿quién es Messi? Dije, para Caimi, ¿quién es Messi? Para el tipo quizás no existe Fantino, no existe, Está bien, no existe no, nadie obvio. para el tipo quizás. Sigo El tipo preguntando. tiene Podemos su pedir, mundo. entonces, ¿A vos no- te gusta la filosofía, Sofa? ¿Te Sí, gustan? no, pero me encanta ¿Qué nombres aprender. te gustan de la filosofía? Si abuelo de pájaro, ¿quiénes te gustan, por ejemplo? Marx. Qué malo que sos. No, me leíste la mente. Te iba a ¿Viste? preguntar por Marx. Te iba a preguntar por Marx aquí en ESPN, Sí. ¿no? Marx, ¿filósofo mayor o filósofo mediano comparado con los grandes pensadores de la historia para Roberto Azar? O para la filosofía, tu mirada. Mira, es un seguidor de Hegel, entonces reconozco que para toda esa línea, la línea que llamamos continental, Ujú. es una palabra mayor. Para los analíticos no tanto, pero yo quiero recordar una frase célebre de Marx, que sí vamos a tomar como muy importante, que él decía, la filosofía hasta ahora se ocupó de interpretar la realidad, pero es momento de transformarla. Es momento de que la filosofía transforme la realidad que estamos viviendo y que no se quede en la teoría nada Habla más. de la pirámide, ¿o no? Claro. Él era un materialista dialéctico. Toma la dialéctica de Hegel, que para decirlo rápidamente se basa en tesis, antítesis, que es la negación de la tesis, y la síntesis, que sería la superación. O sea, la historia según Hegel avanzaría por totalizaciones y por conciliaciones. O sea, yo digo, esto es rojo, Ujú. tesis, en idea general. Esto es verde, antítesis. Esto es una mezcla entre el rojo y el verde, Violeta, síntesis. Claro, Y que es avanza. que toma lo mejor de la tesis y de la antítesis y la supera. Entonces, por ejemplo, a grandes rasgos en la historia, después del comunismo y del capitalismo, debería venir la superación. La para poner un sociedad sin ejemplo clases, decía él. Claro, que ahí para mí se equivocó, pero bueno,
Debo decir que para mucha Pero gente... era de es una un revolución de la clase obrera. Claro, que de se la iba- clase proletaria. Él lo que no intuyó fue justamente que la clase proletaria iba a estar cómoda con el capitalismo, entonces que... Estás haciendo algo que hacemos todos cuando íbamos a rendir, que es te acordabas algún concepto y la venís a... ¿viste? Pero La me agarrás creen, y, me y creen. te creí, Y la te tira. súper creí, pero la ¿Viste? remaste Claro, bien. vienen y así aprobé la facultad. Está muy bien. está Es que en muy un bien. final de la facultad es 50% conocimiento y 50% actitud. ¿Cómo? En un final de la facultad, 50% es conocimiento, lo que estudiaste, y 50% es la actitud que le pones. Ah, Claro, ¿sí? yo re segura de todo. Totalmente. Ah, tenés El que que ser- va con la actitud de Sofi ya tiene 50% ganado. Bueno, pues te quiero hacer otra pregunta. Todo el tiempo hablamos de... no todo el tiempo, pero bueno, se habla de la lingüística, ¿no? Explícale rápidamente a la gente qué es la lingüística. Por ejemplo, ¿hay algo fuera del lenguaje? Si no tuviésemos lenguaje, suponte que no tuviésemos lenguaje, no hubiera lenguaje, ¿seríamos humanos? ¿Seríamos cultura? Bueno, somos Homo sapiens, sí, somos humanos, pero ¿somos Homo sapiens por el lenguaje? ¿Hay algo fuera del lenguaje o no hay nada fuera del lenguaje? Ese es un debate maravilloso, tenemos argumentos en las dos líneas. Hay gente pero que dice, hay pensamiento que dice que hay algo fuera del lenguaje. sí, Sí, claro. hay ¿Y gente ¿Qué que... podría haber fuera del lenguaje? Yo coincido con vos, Ale, creo que vos estás de acuerdo en esto, en que somos seres racionales, y en la palabra logos, que se utiliza para la razón en griego, está también el lenguaje. O sea que si no tuviéramos lenguaje no seríamos humanos. Pero ¿El ¿cómo lenguaje habría- abarca hablar y comunicarse de la manera que sea o estás hablando Sí. solo con hablar? Sí, ¿no? Mímica, mímica, Todo. lenguaje. Lengua de El señas lenguaje también. abarca todo. Perfecto. Totalmente. Hay una frase maravillosa de Wittgenstein que es que los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. O sea, aquello Escuchá, que no repetí- puedo repetí nombrar... eso, Muy bien, repetí ahí. eso que es buenísimo. Repetilo porque tiene que ver con la educación. Dale, los límites. Decía Wittgenstein, los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Y con eso quería decir que aquello que no se puede nombrar probablemente no exista. O sea, cuanto más lenguaje tengo, más mundo tengo. Claro. Y una Eso. pregunta, ¿y cómo pedirías una taza si no hubiera o hubiese lenguaje? Si esa taza no hubiese sido nunca significada con la palabra taza. Porque eso es una taza, pero yo la entiendo como taza porque mi mamá y mi papá me enseñaron que es taza y así vamos para atrás hasta que alguien alguna vez Le puso significó nombre. eso como taza. Ahora, si eso que está ahí delante de tus ojos, Sofa, no tuviese significado, no tendría... Dame un McGuffin. ¿Qué es un McGuffin? ¿Me alcanzás? ¿Trajiste McGuffin hoy? Vos. Es el helado. No. ¿Trajiste McGuffin? No. ¿De Bueno, qué? está bien, está la No, pregunta, está perfecto, ah. listo. No, El de- inventé un nombre. Ah, ¿Trajiste Claro, Strolitits hoy? ¿Trajiste Strolitits en la cartera? Pasame el Wirsibull. claro, no se entendí. O sea, No obvio, hay, no, y no bueno, sabía ¿y qué cómo mandarte haría? porque no Como me mandaste uno una a la señal. mañana. Exactamente. ¿Cómo? ¿Pasame el qué? Pasame el Wirsibull. Bueno, y vos me Y alcanzás él el- entendió que ponele, Que era pudo un haber entendido remedio. que era una pastilla. Esto es absolutamente helado. out of context, Sí, en sí, serio. Pásenme del otro lado, pongan en... ¿tenés el capritótomo? Pero no es lenguaje también capritótomo. No, porque capritótomo No no, existe. Para significa él, no es nada. para vos. No hay algo No, común. no hay algo en universal. común. Claro. A ver, explica esto del lenguaje. ¿Para vos Es hay buenísimo. algo fuera del lenguaje? Yo creo que yo coincido con vos en que es en cierta medida una convención utilizar una palabra para referirnos a una cosa. Si no utilizáramos la palabra taza, podríamos hablar de capetótomo. Y si todos nos ponemos de acuerdo en que el capetótomo es eso, Eso es, la claro. podríamos usar si igual. te pones de acuerdo, inventás vos el lenguaje. A partir de Hacé tu ahora, en grupo. este programa, la Hablemos taza todos se sin llama cosas. capetótomo. O sea, anoten... Y esto se llama chicos, Wirsibull. Y el almohadón se llama Wirsibull. Wirsibull. Así que a todos los invitados le dicen antes de venir que acá si piden una taza de Anotá, café, Lucas. piden un catetótomo de café y un Wirsibull. Si quieren un Wirsibull para acá. Exactamente. Sentarte listo, acá. dale, Wirsibull. seguí con Pero esto. yo hago la siguiente pregunta para dar lugar a la otra postura. Si algo no lo podemos nombrar, ¿eso significa necesariamente que no existe? No. ¿O es... No. No. Entonces, en esa respuesta que da Tronco, Repetí la quizás pregunta y dejanos responder. A ver, dale. Que cada uno de su respuesta. supongamos que hay algo que no podemos nombrar porque no tenemos la palabra. ¿Eso significa que no exista? Si algo que no podemos nombrar porque no tenemos la palabra, bueno, la teoría psicoanalítica, por ejemplo, Lacan diría que es algo que no se puede nombrar, es algo que Freud pondría en el inconsciente o pondría en algo que está ahí. Lacan lo llamaba lo real, pero para hacerlo más fácil diría que sí está, pero como está y no lo puedo nombrar, me generaría tal malestar que sería traumático no poder nombrar algo
porque no tengo la manera de nombrarlo. Bueno, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros tenemos cosas reprimidas que salen en sueños y no lo podemos nombrar, y justamente. No, o y por sea, eso se inventó la palabra cosito. Dame el cosito. Claro, ¿O más no? genérica. está muy Más bien, genérico. Está perfecto lo que dice. No, o sea, existe, Sí. no lo puedo nombrar, no me sale la palabra, me das el cosito para el auto. No sé si Totalmente. no está mal, ¿eh? El coso, No. sí. No, está mal. bueno. Pero para Y- que repetirle la pregunta a ellos para que te la respondan. Entonces, A si ver, porque hubiese- Emi también tenía una respuesta. No, no, si, no, pero no era por ahí. si hay Después algo cuando que no escuché- podemos, si hay algo que no podemos nombrar, Mm. ¿eso significa que no exista? Yo creo que sí, que no existe. Si no tiene nombre, no existe.